Una clase en esta tarde. Gracias al Señor por las fuerzas que hemos tenido para poder estudiar todo este tema. Sé que ha sido abrumador, es bastante, pero lo tienen ahí para seguirlo leyendo, pensándolo. Podemos siempre hablar sobre estos temas y con mucho gusto cada pregunta o cada comentario son muy bienvenidos, tratando de buscar juntos qué es lo que el Señor nos enseña sobre ciertas cosas. Mis hermanos, vamos a la página 35. Todos tienen su unidad 4, la soberanía de Dios, el evangelismo y el ministerio pastoral. Pretendo a través de esta clase ser un poco práctico en la aplicación. Estoy tomando esto directamente de las notas de la clase de Doctrina de Dios y su decreto del pastor Jeffrey Smith. Ese pastor ha sido una bendición en los apuntes que ha escrito. Han sido de mucha ayuda para nosotros, para la iglesia. Tuve el privilegio de conocerlo en marzo. Un hombre muy sencillo. Y le damos gracias a Dios por su vida porque estos apuntes realmente son útiles. Así que vamos a ver lo que él puso como su conclusión a su clase, que tiene que ver con la conexión de la relación que hay entre la elección y el evangelismo y las misiones. Según Efesios 4, del 14 al 15, el camino a la madurez espiritual es el camino del conocimiento progresivo en las doctrinas. Quiero concentrarme en algunas de las preguntas que generalmente surgen en lo que respecta a la doctrina de la elección con respecto al evangelismo y las misiones. ¿Cómo armonizar esta doctrina de la elección con el evangelismo? Primero, como la doctrina de la elección no afecta al evangelismo y a las misiones. Hay, hermanos queridos, mucha gente lastimosamente muy mal informada y con un pensamiento, como siempre decimos, creando un espantapájaros, diciendo, es que así son, es que ustedes dicen, es que... Y cuando uno habla de la elección, como lo hemos hablado en esta mañana y tarde, la gente dice, bueno, y entonces como ustedes creen eso, ustedes no predican el evangelio. Como ustedes creen eso, lo que eso hace cuando alguien se aferra a esa doctrina es que eso golpea completamente la parte evangelística o de misiones. Bueno, lo que vamos a enfocar en primer lugar es que, en primer lugar, esta doctrina no afecta al evangelismo y a las misiones. No lo afecta. Un entendimiento correcto de la doctrina de la elección no anula la necesidad del evangelismo y las misiones. Es posible que usted haya oído o incluso haya pensado que si Dios ejerce su soberana voluntad en los asuntos de salvación, que si Dios ya ha decretado desde la eternidad quiénes han de ser salvos y quiénes serán dejados y condenados por su pecado, si todo esto ya ha sido determinado por Dios desde la eternidad, entonces, ¿cuál es el propósito para predicar el evangelio? ¿Por qué involucrarnos en actividades evangelísticas y misioneras? ¿Cómo responder a esta pregunta que puede surgir y quizás está en la mente de ustedes el día de hoy? Y quisiéramos demostrar esto de cómo esta doctrina, lejos de desanimar o de anular la necesidad del evangelismo y las misiones, sirve como un gran ánimo para hacerlo. Así que en primer lugar, cuando uno entiende la doctrina, entiende que Dios ha mandado a predicar el evangelio. Marcos capítulo 16, versículo 15, Mateo 18, que son los lugares donde se encuentra la gran comisión. Dios manda la evangelización a los perdidos. Es la primera y más sencilla razón por la cual la elección no anula la necesidad del evangelismo. Sencillamente, Dios nos manda a que nos involucremos en la evangelización y si Dios no diera ninguna otra razón, esta sería suficiente. Yo recuerdo hace unos años atrás leyendo al doctor R.C. Sproul y él en su libro, me parece que es Escogidos por Dios, él decía que era la primera vez que él escuchaba sobre el calvinismo bíblico y su profesor era un calvinista hablando de la elección. Tú leíste esa ilustración y de pronto están ahí y el profesor en el recreo lo saca y están todos paraditos ahí, como siempre en los recreos. Y entonces el profesor hace la pregunta, señores, y ahora que ustedes creen en elección y que saben que Dios escoge hombres para salvación, ¿por qué creen ustedes que deberíamos predicar el evangelio? Y entonces dice, y Sproul cuenta, menos mal que empezó por el lado contrario, no me dio Juan primero a mí, y comenzó, y la gente comenzó a decir, no sé, la verdad es que no sé, hasta que llega a él y le dice, bueno, profesor, la verdad es que yo creo que
hay una pequeñita razón por la cual sí deberíamos nosotros predicar el Evangelio. Él dice así, ¿y cuál es esa pequeñita razón? Bueno, lo que pasa es que el Señor dice que hay que ir y predicar el Evangelio, entonces yo creo que por lo menos por eso debería. Y el profesor lo miró y le dijo, ¿a usted le parece una pequeñita razón que el Rey de Reyes le haya dado una orden? Y él dice que nunca más se olvidó ni se confundió con respecto a ese tema. Y es un tema que es importante, porque uno podría llegar a cuestionar otra vez, no bajo el concepto bíblico, sino bajo un razonamiento completamente humano. El razonamiento humano va a decir, si ya hay elección, si Dios va a salvar, si Dios es soberano, ¿para qué predicar? Pero ese razonamiento no surge del razonamiento de las Escrituras. Porque aquel que lee las Escrituras y entiende las Escrituras nunca cuestionaría y nunca trataría de hacer una idea distinta, a saber que Dios nos ha dado una orden directa de ir y predicar el Evangelio. Hermanos, el predicar el Evangelio no está en tela de juicio. El predicar el Evangelio no es algo que uno tiene que tratar de considerar. El predicar el Evangelio es un mandato de parte de Dios a su iglesia que tiene que ser cumplido correctamente. Amén, hermanos. Miren en la página 36 el texto de 2 Corintios 2, versículos 14 al 16, lo que dice. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Somos olor grato de Cristo, olor de muerte a los que se pierden, y en los que se salvan, olor de vida para salvación. Pedro, escribiendo en relación a Cristo como la piedra angular, en 1 de Pedro 2, 7 y 8, dice, para vosotros pues lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca para hacer caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Para los que creen, Él es precioso, pero es piedra de tropiezo para los que son desobedientes a la palabra, para lo cual también fueron destinados. La segunda cosa es que no solamente Dios ha mandado predicar el Evangelio, sino que también Dios ha ordenado los medios para poder cumplir con este fin. Estudiando el decreto de Dios, volvemos a lo mismo. Dios ha ordenado el fin, es decir, la salvación de todos sus elegidos, pero también ha ordenado los medios que ha de utilizar para lograr el fin mayor. Y uno de esos medios es la predicación del Evangelio y la actividad evangelística del pueblo de Dios. La elección misma no es equivalente a salvación. La elección es para salvación. Es decir, es aquel propósito divino de salvar a ciertas personas, pero ese propósito debe ser completado y llevado a cabo a través del método divino, es decir, utilizando los medios divinos. Permítame hacer una ilustración de esto. Mi esposa se hizo el propósito de darme una cena deliciosa, pero el propósito no pone la cena en la mesa. El propósito debe ser a través de un método: conseguir la carne, el pan, la verdura, cocinarlos, colocarlos en la mesa, etc. Así que la elección es equivalente al propósito divino, pero uno de los medios divinos a ser utilizados es llamar a los perdidos predicando el Evangelio. Dios los llama a su Hijo. Veámoslo claramente en 2 de Tesalonicenses 2:13, que lo hemos leído. Esto habla de la elección, pero el medio a través del cual esos elegidos han sido salvados, el texto dice que es por la palabra de Dios y por el Espíritu. Así que el fin o el propósito es la salvación de aquellos que Dios ha escogido desde el principio. Los medios a través del cual ellos son llevados a la salvación es la obra santificadora del Espíritu Santo, que también está siempre conectada por la fe en la verdad. Lo voy a poner de otra manera. Todas estas declaraciones son verdad. Todos los elegidos de Dios ciertísimamente serán salvos, pero ninguno de los escogidos de Dios será salvo fuera o aparte de la santificación del Espíritu
y la fe en la verdad. Y no hay santificación por el Espíritu y fe en la verdad si no son llamados por el Evangelio. Así que estas tres declaraciones son verdaderas. Y es eso el mismo lo que el apóstol Pablo dice de una manera natural, como vimos en Romanos 9, sobre la elección soberana, y luego pasa sin ningún problema a Romanos 10, el cual es el capítulo misionero, donde él dice: ¿cómo llamarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no se les predica? ¿Y cómo predicarán a menos que sean enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian o que predican el evangelio de paz. En el versículo 17 del capítulo 10 luego agrega: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y por eso Pablo en Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así que vemos que el evangelio es el medio a través del cual Dios ejercita su poder soberano, llamando a sus escogidos para que vengan a él. Sería una necedad que la doctrina de la elección hiciera que las misiones y el evangelismo fueran innecesarios. Así que la elección en ninguna manera anula la necesidad del evangelismo. El apóstol Pablo, que sin duda ha sido el más grande de todos los misioneros, lo entendió muy bien. Ahora veamos un ejemplo de su ministerio en Hechos 18 del 5 al 7. Aquí tenemos un relato del ministerio de Pablo en Corinto, y allá habían personas que se oponían a Pablo. ¿Qué hizo él? Veamos también el versículo 8. Ellos estaban persiguiendo a Pablo, y esto era muy común que lo hicieran cuando él predicaba el evangelio. Así que él se apartó y se fue a la casa de uno llamado Justo y continuó predicando la palabra, y muchos vinieron al arrepentimiento. Pero aparentemente todavía Pablo estaba temeroso. Él había visto frutos, pero había mucha oposición, y Pablo ya había experimentado ese tipo de cosas antes. Él había vivido este patrón en otros lugares y sabía lo que podía suceder. Debemos recordar que los apóstoles no eran superhombres. Pablo era un hombre y seguramente no disfrutaba del sufrimiento. Él experimentaba el temor que cualquiera hubiese experimentado en esa situación, pero el Señor se le apareció, como podemos ver en los versículos 9 y 10, y lo consoló. El Señor estimuló a Pablo de esta manera: tengo mucho pueblo en esta ciudad, aquellos que he escogido desde la eternidad, aquellos por los cuales el Hijo se hizo carne en el vientre de la Virgen, aquellos por los cuales fue a la cruz y sufrió en su cuerpo la ira que ellos merecían por sus pecados, aquellos por los cuales Cristo intercedió cuando dijo: no solamente te ruego por aquellos que creen en mí, sino por aquellos que han de creer a través de la palabra de estos. En respuesta a esto, Pablo no dejó que la sola elección de Dios fuera los perdidos, sino que leemos en el versículo 11: la realidad de la elección divina no causó en Pablo una negligencia al evangelismo, sino que le dio confianza, le dio valentía y le proporcionó la paciencia que necesitaba para seguir enseñando, sabiendo que algunos iban a blasfemar y a oponerse a su mensaje, pero que Dios tenía mucho pueblo, el cual llamaría a su tiempo. Pablo entendió claramente que aquel Dios que ordenó el fin también había ordenado los medios. No temas, Pablo, habla y no calles. Es hablando que nosotros vamos a llamar a los escogidos de Dios para que vengan a Él. Pero la doctrina de la elección no solo se aplica al evangelismo y a las misiones, sino también se aplica a la oración. La oración del pueblo de Dios también es un medio a través del cual Dios hace obrar su soberanía. Hay gente que dice: ¿por qué hemos de orar por los pecadores si creemos en la doctrina de la elección? Si tú consideras que el factor determinante es la voluntad del hombre, ¿para qué entonces pedir a Dios que lo salve? Alguien lo escribió de esta manera: nuestras oraciones están tejidas en el mismo propósito eterno de Dios. Nuestras oraciones están entretejidas en el mismo propósito eterno de Dios. En Ezequiel 36, podemos encontrar una declaración bien poderosa acerca de esto. Aquí tenemos uno de los pasajes maravillosos donde las bendiciones del nuevo pacto se profetizan por parte del Señor. Muy bien, vamos a pasar hacia el punto B, pero antes de eso vamos a hacer una pequeña reflexión sobre lo que hemos dicho.
Así que lo primero que hemos dicho es, hay personas que tienen una duda muy seria con respecto a qué es lo que la doctrina de la elección puede causar en las misiones. Y lo primero que estamos diciendo es que la doctrina de la elección no disminuye, no contradice y no daña la pasión por el evangelismo. Y entonces nosotros vemos eso en diferentes lugares, sino que lejos de cortarlo, es lo único que te da esperanza. Piensen por un momento y piensen en tu ciudad. ¿Qué es lo que determina que tú vas a tener éxito o no éxito predicando la palabra en Guayaquil, en Manta, en Portoviejo, en donde estés? En Tulcán. ¿Qué es lo que determina el éxito o no el éxito? Si nosotros creemos que es el hombre en quien recae la responsabilidad de tener que darse vida a sí mismo y de poder creer, entonces invierte todo lo que tú puedas tratando de convencer a los hombres, porque esa es tu única esperanza. Y sabes que es frustrante porque tú estás tratando de que ellos se conviertan y lo único que ves es que aman al diablo, aborrecen a Dios, le dan la espalda a Dios, no quieren saber nada con Dios. Y uno comienza a frustrarse, pero ¿por qué el evangelio no es relevante? ¿Pero por qué ellos no lo escuchan? Y entonces uno podría como pastor comenzar a frustrarse. La gente no se salva, la gente no viene a Cristo y entonces comienzas a bajar la guardia y a desanimarte. Pero cuando uno cree en la doctrina de la elección, hay algo que tiene que anclarte bajo un principio verdadero. Dios también tiene pueblo y sigue teniendo pueblo en tu ciudad. Y lo que te da la esperanza de saber que esa obra no va a fracasar es que Dios sigue teniendo ovejas ahí. Y que lo que están esperando es escuchar la voz de su pastor, que las llame de muerte a vida. Y por eso tú predicas con confianza. Que la gente que te diga que no, eso es lo normal. Pero cuando alguien te dice que sí, esa es tu esperanza. Porque es una oveja del Señor que está viniendo a Él, que está en medio de la oscuridad de su alma. El Señor le está dando vida. Y eso es lo que trae esperanza en la vida de un pastor, en la vida de una iglesia, en la misión que uno está haciendo. Si esto se tratara de nosotros, estamos perdidos. Pero esto no se trata de nosotros. El Señor es quien está llamando a sus ovejas de los diferentes rediles en donde están y las está trayendo a Él. Y nuestro privilegio es ser parte de aquella voz que el Señor tiene audible en esta tierra, que cuando predicamos hay algo certero. Si ese corazón está muerto, pero es parte de los escogidos de Dios, el Señor lo va a resucitar y va a venir en arrepentimiento y fe, y no va a ser algo que depende de ti, porque es un milagro del Señor. Este ejemplo que da aquí en Ezequiel capítulo 36, que no lo leímos, tiene que ver con la predicación de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? Es exactamente lo que tú estás haciendo en tu ciudad. Es exactamente lo mismo. Ezequiel predica. ¿Y a quién le voy a predicar? Si esto es un valle lleno de huesos, aquí hay muertos. Predica, te digo. Y comienza a predicar, y comienza a predicar. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Esos que eran huesos se comienzan a unir con tendones y con carne, y de pronto donde había muerte comienza a haber vida. Eso es lo que hace el evangelio cuando se predica. Cuando hay ovejas de Cristo, hay esperanza. El punto es este: no descanse en nosotros. La elección nos da esperanza, porque hay gente que ha sido elegida y que todavía no ha venido a Cristo, y son a ellos a donde tenemos que pedirle al Señor que nos lleve. Cuando los primeros misioneros comenzaron a predicar el evangelio y se iban a lugares como la India o como África, que por cierto, todos ellos eran calvinistas en su doctrina. Y la razón por la que fueron a predicar el evangelio fue porque ellos creían que había ovejas y que había pueblo también en esos lugares. Y entonces oraban diciendo: Señor, muéstranos a las personas correctas, dirígenos a las personas correctas. Cuando ustedes leen historias como la de William Carey y otros más, fueron años de predicar el evangelio y no venir nadie. Fueron años de perseverar, fue persecución. William Carey perdió su familia, perdió a sus hijos. Fueron momentos difíciles. Pero ¿qué sostenía a esos hombres ahí? ¿Qué los quitaba de cualquier depresión y los mantenía en ánimo? ¿Saben qué era? La doctrina de la elección y la soberanía de Dios en la salvación. Si esto dependiera de nosotros, ¿qué hago yo aquí en esta ciudad que está llena de gente inmunda,
con un corazón inmundo y que no está interesado en el Señor. ¿Qué hago yo aquí predicando? ¿Qué hago gritando en unas paredes muertas? ¿Qué hago caminando, invirtiendo mi vida? Si esto depende de mí, estoy perdido. Pero gloria sea al Señor que esto no depende de mí. Y que el Señor ha prometido que cuando sus ovejas oyen su voz, le siguen y Él les da vida eterna. Y la voz que nosotros predicamos es la voz audible del Señor a los oídos de estos corazones muertos, que cuando son escogidos de Él, Él les va a dar vida a través de su palabra y de su espíritu. Lejos de desmotivar, lejos de quitarnos la esperanza, lejos de decir ya no hay que predicar, creer esto es lo único que te lleva a predicar. Señor, este mundo cada día está peor y es como que Él te susurrara al oído. Sí, pero olvídate de eso. Yo sigo teniendo ovejas. Señor, pero en este mundo cada día hay más homosexualidad y hay mayor perversión y desde más pequeños el corazón se corrompe más y más y el Señor te sigue susurrando. Pero yo sigo teniendo ovejas en este lugar. Sigue predicando, no dejes de predicar, no dejes de hablar, no dejes de llevar el mensaje. Porque un buen día vas a ver cómo los huesos se vuelven a unir y eso se convierte en un ser viviente. Eso da esperanza. Eso quita sobre nosotros algo que no tenemos que llevar, porque esta obra le pertenece a Cristo, no a nosotros. No es de nosotros la victoria, es de Cristo a través de los medios que Él mismo estableció. Amén. En segundo lugar, rápidamente, un entendimiento correcto de la doctrina de la elección no socava la urgencia del evangelismo. Y en primer lugar, esta doctrina no ha causado tal efecto en aquellos quienes lo han creído con firmeza. Fíjense que aquí aparece de una manera tan preciosa el texto de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo deseaba con respecto a aquellos que eran de su pueblo? Que sean salvos. Señor, ojalá yo me perdiera, pero que ellos te conozcan. Lejos de pensar que esto te desanima, esto es lo que motiva el corazón. Dense cuenta entonces de que cualquiera que piense que la doctrina socava la urgencia está contradiciendo los hechos, no solamente con Jesucristo y el apóstol Pablo, sino que también con muchos posteriores a ellos, hombres usados a través de la historia de la iglesia para salvar a muchos. Todos los hombres que menciono a continuación agarraban fuertemente la doctrina de la elección. John Bunyan, David Brainerd, que fue el misionero de los indios americanos, Henry Martyn, que fue misionero en la India, William Carey, que fue el padre del movimiento misionero moderno y que fue un misionero famoso en la India, Adoniram Hudson, C.H. Spurgeon, George Whitefield, y la lista sigue y sigue. Una vez una persona le preguntó a una mujer que había oído a Whitefield varias veces en un mismo día y le dijo esto: ¿qué crees que es lo que hace que tenga tanto provecho el trabajo del señor Whitefield? Whitefield fue un tipo de hombre que predicaba en las puertas del gran avivamiento de los años 1700. Miles de personas se ponían afuera para oírlo. Grandes multitudes se convirtieron en su ministerio. Fue un hombre que creyó fuertemente en la doctrina de la elección incondicional. Y la mujer le contestó: Señor, yo me he puesto al lado de este hombre a oírlo predicar durante todo el día y en cada ocasión a mí me han caído gotas que provienen de él predicando y llorando en el momento en que él estaba rogando a los pecadores que vinieran a Cristo. Ese era un hombre que creía en elección y lejos de quitarle la urgencia, es algo que te pone urgencia en el alma sabiendo esto es lo que tengo que hacer. En segundo lugar, donde hay amor por Dios en el corazón, esta doctrina producirá urgencia. Cuando alguien ama al Señor y el Señor ha transformado su alma, esta doctrina va a producir urgencia. Por el tiempo tengo que seguir, ustedes lo tienen para leerlo. Pero en tercer lugar, donde hay amor por los hombres, esta doctrina producirá urgencia.
La letra C, en nuestra aplicación práctica, un entendimiento correcto de la doctrina de la elección no elimina la responsabilidad del pecador con respecto a su respuesta al Evangelio. Hermanos queridos, escuchen esto con mucha atención. Creer en que Dios ha elegido a un pueblo para salvación no te enseña que el hombre no tiene que creer. El hombre debe creer. La única manera en que un pecador va a tener vida eterna es si se arrepiente de sus pecados y pone su fe en el Señor Jesucristo. Si no lo hace, no es salvo. Si no lo hace, no tiene vida eterna. Por lo tanto, hay que tener cuidado, y es muy común, lastimosamente, este error. Es que el que elige es Dios. El hombre no elige. No, espérate un momento, déjame explicarte eso. Dios es el que elige. Y en el momento en el que el hombre es elegido por Dios, ese hombre es cambiado internamente por la obra del Espíritu Santo, de manera que ahora ese hombre voluntariamente quiere escoger a Dios. El problema es que el hombre no tiene naturalmente esa capacidad. Un hombre no quiere a Dios por sí mismo. Un hombre nunca creería en el Evangelio, nunca tendría fe, nunca buscaría al Señor. La razón por la que un hombre puede hacerlo y lo hace voluntariamente es cuando el Señor hace una obra en su corazón, trayéndolo en arrepentimiento y fe. Y entonces, cuando Dios obra en el corazón del hombre, ese hombre quiere creer. Así que no es correcto decir, es que nosotros creemos que Dios elige, entonces el hombre no elige. No, no. Nosotros creemos que Dios elige. Y por causa de que Dios elige, el hombre es capacitado para que él pueda elegir a Dios. Sin esa elección de parte de Dios, el hombre nunca elegiría a Dios. Si le das a elegir entre la vida y la muerte, iría a la muerte poniendo su dedo y su mano fuerte contra el cielo. Se tiraría al infierno con gusto, porque no quiere a Dios. Lo que hace que un hombre pecador quiera al Señor es la obra que Dios ha hecho a través del Espíritu, por el hecho de que Dios ha elegido a ese hombre para salvación. Dios elige al hombre, el hombre es transformado por el Espíritu, luego el hombre puede elegir a Dios a través de un corazón que ha sido cambiado por la obra regeneradora del Espíritu Santo. ¿Me hago entender, mis hermanos? Eso es un concepto importante que no se puede confundir o no puede simplemente perderse. Ahora, en la página 47, habíamos dicho nosotros en primer lugar que esta doctrina no afecta el evangelismo, las misiones. Pero en segundo lugar, esta doctrina sí afecta nuestro evangelismo, pero en un sentido correcto. La doctrina de la elección nos garantiza el éxito seguro del evangelismo. Y como habíamos hablado hace un momento, el Señor ha prometido que las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Lo que Él ha dicho va a suceder, los que Él ha escogido se van a salvar, y por eso el éxito es confirmado y seguro. En segundo lugar, correctamente entendido, apoya nuestro sello y nos preserva de dudas y de presiones paralizantes en nuestro evangelio. Cuando nosotros hablamos correctamente del evangelio, es por causa de entender correctamente lo que Dios dice en su palabra. Hoy mucha gente apasionada supuestamente con el evangelismo está apasionada con un evangelismo que presenta un evangelio falso. Y al presentar un evangelio falso es igual de pernicioso que el hecho de no predicarlo. Cuando uno entiende correctamente la elección, uno entiende correctamente el evangelio. Y cuando entiende correctamente el evangelio, sabe qué es lo que hay que predicarle a las personas cuando uno tiene una conversación con ellos. El hecho de mostrarles y llegar a la necesidad de que ellos puedan mirar a Jesucristo y solamente en Jesucristo la esperanza para sus almas. En tercer lugar, aplicado correctamente, esta doctrina va a preservar nuestro evangelismo dentro del marco bíblico.
en el versículo, en la página 51, perdón, nuestro mensaje debe estar centralizado en Dios, no en el hombre. También Spurgeon dijo una vez: yo nunca he predicado sobre la doctrina de la elección sin que haya conversiones. Yo creo que nunca predicaré sobre esta doctrina sin que se convierta nadie. Es decir, cada vez que él predicaba este tema, el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. También Jonathan Edwards dijo una vez: yo creo que nunca he encontrado sermones mejores que hayan sido de mayor bendición de parte de Dios que aquellos donde la soberanía absoluta de Dios en relación a la salvación de los pecadores ha sido enfatizada. Porque eso lleva a los hombres a un precipicio espiritual y no pueden hacer nada excepto pedirle a Dios misericordia. Cuando el hombre llega a ese punto, está cerca del reino de Dios. Esto nos preservará bíblicos en relación con nuestro mensaje. La meta de la evangelización no es lograr que una persona levante la mano o repita una oración. No es utilizando técnicas astutas y una música especial para lograr que camine por la fila central. La conversión no es un acto físico, es un acto espiritual del alma, incluido un arrepentimiento de todo corazón y consentimiento. Y en el verdadero evangelio, reconoce que el arrepentimiento en fe es mucho más que seguir un procedimiento preestablecido o una oración. Dios tiene que obrar un milagro en el corazón del hombre. La naturaleza debe ser cambiada, o si no, nunca creerá verdaderamente. Y los medios que Dios ha establecido para despertar la fe en el pecador no es un plan astuto, es el mensaje evangélico. El mensaje es el método, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que nuestra mayor preocupación debe ser llevar el mensaje, y debe ser lo más importante para nosotros que el mensaje sea claro. Es más importante que sea claro a que sea entretenido o placentero. En segundo lugar y último, nos preservará bíblicos con relación a los métodos que utilicemos. Fue la preocupación de Pablo al escribir 2 Corintios 4:1 y siguientes. Pablo dice que hemos renunciado a las cosas ocultas, no andando con astucia en la manera en que manejamos la palabra de Dios. No estoy tratando de enganchar ni engañar a la gente para que se hagan miembros de la iglesia. No es así. Es por la manifestación de la verdad. La manifestación de la verdad claramente, sin ningún tipo de astucia. Así que el método de Dios es la verdad y debe ser el centro de todas nuestras empresas evangelísticas o nuestros trabajos evangelísticos. Y habiendo presentado esa verdad, debemos rogar al pecador, basados en esa verdad, que se arrepientan y vayan a Cristo. Y habiendo hecho esto, entonces solo nos queda orar para que Dios haga esa verdad efectiva en sus corazones. Debemos tratar de eliminar toda confusión que puedan tener, pero al final Dios es el que salva. Debemos ser como parteras. Las parteras están ahí para ayudar en el nacimiento, en el parto, pero la partera no puede provocar el parto. Así es el nuevo nacimiento de las personas. Podemos aplicar las promesas de Dios, podemos exhortar, pero solo Dios puede dar el nacimiento. Y si no somos cuidadosos, podemos ser culpables de un aborto espiritual. Cuando les damos ciertas fórmulas a los pecadores para que ellos se sientan mejor, lo que reciben es una vacuna del evangelio. Cuando uno recibe una vacuna contra la viruela, le da a uno un poquito de viruela para que no te dé la viruela de verdad. Ahí estamos como la partera para ayudar, pero solo Dios puede darnos los ojos para ver, para entender, para abrazar la verdad de todo corazón. Solo Dios puede darles el corazón para que se aparten del pecado y se sometan a Cristo el Salvador. Y cuando Cristo salva a un pecador, nosotros oímos muchas veces de que hay que dar un seguimiento a los recién convertidos. Por ejemplo, hay una campaña evangelística y hay muchísima gente que se deciden a seguir a Cristo, y se enfatiza que hay que dar seguimiento a ellos, y que la razón por la cual esa gente no vienen a las iglesias ni dan fruto
es porque no les hemos dado el correcto seguimiento. Pero mi Biblia me dice que cuando un pecador se arrepiente verdaderamente, Cristo no tiene que caerle atrás. Si ha sido tocado de verdad por Cristo, será Él quien le caerá atrás al Señor. Y cuando Dios salva al pecador, ellos reciben lo verdadero y se va a ver en su vida, tal como muchos de nosotros podemos testificar de nuestras experiencias propias. No hay una técnica ni una varita mágica para inducir a la conversión, sino que hay que seguir de una manera paciente y fiel, presentando la verdad, pidiendo a los hombres que abracen la verdad, llevar al pecador a Dios y después de cumplir con nuestro deber, dar un paso atrás y dejar que el Espíritu Santo obre en ellos. Mis queridos hermanos, etcétera, etcétera. Aquí termina. Esto es el final de la clase del pastor allá. Muy bien, algunos comentarios antes de poder tener un tiempo muy breve de preguntas. Pero la pregunta es esta. ¿Esta doctrina es solamente un asunto intelectual? ¿Sí o no? No debería ser, y en la práctica no funciona así. Cuando uno entiende correctamente lo que Dios enseña en su palabra sobre la elección, lo que uno hace o la convicción a la que uno llega es que definitivamente nuestra manera de vivir cambia para siempre. ¿Qué es lo que Dios nos llamó a hacer como pastores en los lugares donde estamos? ¿Qué es lo que Dios nos llamó a aquellos que tienen el anhelo de ser pastores o de empezar una iglesia? El Señor nos llama a predicar su palabra con claridad, con pasión, con urgencia, pero descansando y confiando. Cuando nosotros no creíamos esta doctrina, nos afanamos porque los resultados dependían de nosotros. Pero cuando uno cree esta verdad, tú lo que tienes que afanarte es por predicar bien y hacer bien tu parte. Nunca dejar de apasionarte, de tener la puerta abierta, de orar y suplicarle a los pecadores que se arrepientan. Pero después de eso, el Señor trae consuelo a nuestra alma porque podemos descansar sabiendo que Él va a obrar como Él quiere, solo por su gracia. Mis hermanos, es mi deseo que la doctrina pueda transformar nuestra manera de mirar las cosas y que ahora, después de poder escuchar esto y meditar en esto, el trabajo que nosotros hacemos en el Señor pueda descansar completamente en que Él es el soberano y que mi trabajo es ser fiel en lo que Él me mandó a hacer y que Él va a hacer que su iglesia siga creciendo y siga teniendo fruto. No busque soluciones temporales, conversiones superficiales o externas. Prediquemos la verdad. Más difícil que decirle a alguien que haga una oración y decir que ya es salvo es sentarte al lado de esa persona y pacientemente sentarte como una partera se sienta al lado de alguien que está por dar a luz y estar atento a cualquier movimiento, y el día que ni te das cuenta hay un bebé en tus manos. Pero eso implica paciencia, confianza, dependencia. Y eso es lo que hace cuando uno entiende correctamente esta doctrina. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a tomar unos minutos para preguntas sobre el tema y luego quiero darle algunos anuncios antes de poder separarnos. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer?